tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yayahuiches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es BED Project número 16. Estamos en el plano de la construcción de la maqueta. Esta es la entrega número 7. Y el tema en el que nos vamos a centrar está relacionado con el tratamiento de algunos errores que de vez en cuando suelen salir cuando estamos programando. Entonces, ante este evento, también incluiremos dentro de nuestro tema el primer flujo, que tiene que ver con un bucle. Este bucle que vamos a trabajar es un bucle indeterminado. ¿Por qué lo llamamos bucle indeterminado? Porque no conocemos los alcances del bucle. Entonces, como tal, este bucle que vamos a trabajar está relacionado con el término while. Ven, empecemos entonces. Bueno, lo primero, vamos a entrar aquí a nuestra base de datos BED Project. Recordemos que esta es del proyecto veterinario, estamos dentro del ciclo formativo Microsoft Access 2013, estamos en la línea avanzada, estamos trabajando con términos de programación a nivel de Visual Basic y estamos enfocándonos en términos muy elementales, porque son los básicos, son los primeros pasos que tenemos que aprender para manejar muy bien la etapa de la programación. Entonces voy llevándolos por este sendero para que ustedes poco a poco se vayan ambientando. Entonces vamos a cargar nuestra base de datos BED Project. Nosotros en nuestra base de datos BED Project ya tenemos un módulo que se encuentra cargado con una buena cantidad de rutinas, a través de las cuales hemos podido apreciar cómo es el manejo de algunos aspectos que están relacionados con la programación. Entonces, en este espacio, dándole lugar a este escenario que es la palabra while, vamos a empezar a tratar este tema. Bueno, para eso tengo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a tomar el módulo molvar constant y lo vamos a cargar. Bueno, entonces vamos a echar para abajo, vamos a irnos bien hasta abajo, hasta donde vamos, y vamos a crear una rutina. Entonces aquí vamos a crear una rutina. Esta rutina la vamos a llamar así, sub espacio, y vamos a ponerle el término uso, rayita al piso, y vamos a ponerle while, así. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, le damos un enter, ya se crea ahí la rutina, como pueden darse en cuenta. Bien, entonces, en esta rutina del while, el while es un bucle indeterminado que básicamente lo que dentro de él va a tener es un procedimiento que entra en rutina, es decir, hasta tanto no cambie su situación, hasta tanto en el momento de su incorporación no entre en falso, ¿sí? No entre en falso, o sea, no se detendrá, ¿sí? Entonces, mientras ella se encuentre que los términos siempre son verdaderos, ¿sí? Por eso dice while, mientras sean verdaderos, el proceso continúa. Pero cuando encuentra que la razón es falsa, entonces ya prácticamente se detiene. Bueno, también para este punto vamos a hablar de un término nuevo, como viene a ser algo que se trata en cuanto al tema del error. Entonces vamos dándole paso a ese punto. Vamos para esto a declarar tres variables. Entonces vamos a decirle dim, la primera se va a llamar número, as integer, coma, la otra se va a llamar contador, as integer, y la otra se va a llamar resultado, as integer. ¿Listo? Bueno, una vez que tenemos ya establecidas las tres variables con las cuales vamos a trabajar, la primera variable, que es el número, es la que va a recibir la información con la ayuda del término input box, que es el que nos permite lanzar
una ventana emergente con una cajita para incorporar un dato. Este dato luego procederá a evaluar. Para poder darle una buena marcha a esta dinámica, vamos a hablar de un término que se llama el factorial. Para los que tienen un poquito de conocimiento en matemáticas, y para los que no lo tienen, y para los que lo tuvieron y ya se les olvidó, un factorial generalmente es una sucesión, es un número. Por ejemplo, yo digo 6, conocer cuáles son los números factoriales del 6, entonces 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, entonces todo eso se va alimentando en una multiplicación y al final nos da un resultado. Ejemplo, el factorial de 6 al final será de 720, ¿por qué? Porque el primero dirá 6 por 5, 30, y luego 30 por 4, 120, y luego 120 por 3, 360, y luego 360 por 2, 720, y luego 720 por 1, 720, ¿sí? Ese es el factorial. Entonces, si yo les digo, deme el factorial del 8, deme el factorial del 5, del 4, del 9, etcétera, ¿sí? Entonces él me procederá a eso, pero de ahí va amarrado algunas cosas nuevas que aquí, en este espacio, vamos a explicar. Bien, entonces, empezamos en qué manera a trazar el proceso del while, este bucle indeterminado. Entonces, primero, arrancamos aquí escribiendo el término número, le decimos igual, luego escribimos el término input voz. Acuérdense que hacemos un paréntesis, ¿no? Paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Y dentro del paréntesis abierto y cerrado, ¿sí? Van las comillas dobles, comilla doble 2 veces, pero dentro de las comillas, entonces vamos a escribir la leyenda. Entonces, indique, por favor, el número, ¿sí? Indique, por favor, el número. Ya sabemos que si nuestra cajita quiere tener un título, entonces hacemos una coma, otra vez entre comillas, y dentro de las comillas le ponemos el título a nuestra ventana. Entonces vamos aquí a hacer lo siguiente. Entonces aquí, estableciendo el número factorial. ¿Listo? Bueno, no le vamos a hacer nada más. No vamos a tomar el término del default. Vamos a dejarlo así como está. Bueno, una vez que ya tenemos esto dentro, entonces, ¿qué prosigue? Bueno, tenemos que darle inicio a un proceso que vendría siendo así. Vamos a hablar del contador. Entonces, el término contador, ¿cómo va a funcionar? Bueno, contador va a funcionar así. Cogerá el número, en este caso, ese número es lo que uno escribe en el input box, sea 6, sea 5, sea 4, sea 9, etcétera, y le restamos menos 1. Entonces, cuando da un resultado, el valor de ese contador ahí, según lo que uno escriba en el input box, si escribo 6, pues en el contador el valor será 5. Luego, ¿qué sería después? El resultado. Entonces, el resultado será la exposición de lo que es el número como tal. El número, entonces en este caso el número es el primero que está allí presente, que es el agarrado por el input box, en este caso 6. Entonces, como ya tenemos el valor del contador y ya tenemos el valor del resultado, entonces podemos proceder a establecer nuestro while. Entonces acá, nuestro while, le vamos a decir mientras, ese while significa la palabra mientras. Entonces, mientras contador sea mayor de 1, ¿no? Mientras contador sea mayor de número, va a avanzar. Cuando contador avanza, entonces en la primera rodada va a valer 5, en la segunda rodada va a valer 4, en la siguiente rodada va a valer 3, en la siguiente va a valer 2, en la siguiente va a valer 1. Cuando él se encuentre frente a frente, en que, por ejemplo, 1 a 1, dice 1 es mayor de 1, es falso, ¿no? Porque ahí ya simplemente el while acabaría, porque simplemente ya eso se consideraría una falsedad. Mientras tanto, cuando uno dice 2 es mayor de 1, se considera una situación verdadera. Entonces, como es verdadera, él sigue rodando, pero no va a volver a rodar cuando encuentre que eso es falso. Bien, aquí dentro del while, resulta que nosotros queremos saber, si tenemos un while, ¿cuál sería el término de cierre? En este caso, el término de cierre sería W
y luego END. ¿Listo? O sea, para un while sencillo, while, y para cerrarlo, WEND. ¿Sí? Así como en los términos anteriores que hemos conocido, con el if, and if, con el select case, and select, etcétera. Entonces aquí while, y su término de cierre es WEND. Así pegadito como está. Entonces, dentro de ese while que va a ir estipulado, entonces vamos a decirle contado, vamos a decirle primero resultado. Entonces, el resultado será la multiplicación que él debe tomar presente cuando agarra el valor del resultado y el valor del contador. Entonces, decimos resultado por, aquí le ponemos el asterisco, por contador. ¿Listo? Entonces, resultado por contador, es decir, 6 por 5, ahí nos da el primer valor, resultado 30, ¿no? Entonces, después de que tenemos el 30, entonces vamos a proceder a darle un mecanismo que nos permita lograr rebotar. Entonces, para eso está el contador. Entonces, le decimos igual contador y le decimos contador menos 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si allá arriba el contador dice 5, entonces 5 menos 1 ya es 4. Entonces, ya se va cargando con el nuevo valor, que en este caso es 4, porque 4 es ahora el nuevo valor de contador. Y como END, como se encuentra dentro del bucle, entonces este adopta ese valor, contador mayor que 1, lo adopta. Es en este caso que aquí ya sería 4 mayor que 1, entonces todavía se encuentra la situación verdadera. Entonces vuelve y rueda. Y así sucesivamente irá rodando hasta que llegue a su mínimo valor, que en este caso sería 1. Cuando llegue a 1, pues ya simplemente termina. Una vez que ya termina, entonces lo último que nosotros expondríamos acá sería escribir el mensaje del resultado de esa operación. Entonces para eso le vamos a poner un MSG voz espacio y entre comillas, ¿no es cierto? Vamos a escribir lo que queremos que rebote en esa ventana, ¿sí? Que va a salir con ese resultado de la operación. Entonces vamos a decir el resultado, ¿sí? Entonces aquí le diremos aquí le diríamos así, el resultado del factorial, por ejemplo, del factorial, el resultado del factorial, ¿sí? Citado, ¿no? Citado es espacio, comillas, espacio y nuestro operador de concatenación. Y ahí le pondríamos resultado. ¿Listo? Entonces, el resultado del factorial citado es X cosa. Y ahí simplemente termina el proceso como tal. Ahora bien, una vez que ya tenemos esto así, démosle a probar. Vamos a probarlo, cómo nos quedó. Entonces, por ejemplo, cogemos acá y le decimos F5, entonces nos sale el mensaje, dice estableciendo el número factorial. Entonces, si nosotros le decimos 2, nos va a decir que el número es, en este caso, 2, ¿sí? Pero bien, si nosotros le volvemos a decir aquí F5 y le decimos, por ejemplo, 4, entonces acá ya nos dice que el número es 24. Si le decimos nosotros acá F5 y le damos el número 5, entonces acá nos dice que el número es 120. Si acá le decimos, por ejemplo, F5 y le damos acá el número 6, entonces nos dice que el valor es 720. Si acá vamos a le decimos F5 y le decimos que el factorial de 7, ¿cuánto es? Entonces nos dice que es 5040. Bueno, vamos bien. F5, el factorial de 8 y le damos un Enter, nos dice que ya hay un desbordamiento y que el número del error en este momento es el 6. Entonces el desbordamiento es porque es un número demasiado grande. Bueno, entonces como es un número demasiado grande, entonces ¿qué pasaría acá? Acaba de salir esa ventana. Esa ventana que acaba de salir, como tal, siempre que nosotros trabajamos en la programación, muchas veces nos van a salir errores en nuestros programas y muchas veces tenemos que lidiar y aguantarnos que esos errores no salgan porque no tenemos otra forma como tratarlos. Bien, entonces aquí a nuestro escenario traemos una solución para mirar cómo tratar esos errores. Entonces en este caso, por ejemplo, en la rutina, vamos aquí a trabajarla después del sub, ahí,
y antes del dim, en ese punto ahí, yo voy a trabajar una nueva expresión, un nuevo término, una nueva oración, que se llama así, mucha atención, on error, ¿sí? On error, go to, ¿sí? On error, go to. Error, aquí me faltó la R, error, go to. Y en este caso, este error, yo le voy a poner un nombre, le voy a poner mi aviso, por ejemplo, mi aviso, ¿listo? Y le doy un enter. Entonces, obsérvese cómo aquí el término on y el término go to se quedan en color azul y error, que es el que estoy mencionando, tiene como característica un nombre a citar, mi aviso. Entonces, ¿qué pasa con ese mi aviso? Ese mi aviso resulta que yo lo voy a poner justamente aquí, en esta línea. En esta línea lo voy a poner ahí, ¿sí? Pero antes que nada, aquí, en este punto, debajo de MSG Voz, ahí, voy a hacer un espacio ahí. Ahí pongo la palabra mi aviso y le doy 2 puntos, ¿sí? 2 puntos. Y bueno, cuando eso pasa, entonces uno dice, bueno, ¿y qué quisiera yo que saliera cuando justamente se encuentra que hay un error? Por ejemplo, en este caso, un error por desbordamiento. ¿Qué significa? Es el código número 6. ¿Qué significa? Que lo que acabamos de escribir es demasiado largo y no está contemplado en la manera como hemos estipulado las definiciones de las variables, porque las variables aquí se han definido para un tipo de dato integer. Y resulta que cuando estamos hablando de un factorial como el número 9, ya el número se amplió. Entonces ese integer ya se salió de base, porque habitualmente el integer está trabajando a un tope de 32.768. Y el número como resultado que está dando está superior a ese. Entonces resulta que aquí, después de ese término, yo le digo aquí MSG Voz, espacio, entre comillas, le digo el número citado genera un valor superior que no se contempla en la definición de la variable. Bueno, podríamos decirlo así, ¿sí? Es un número muy grande, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Mucha atención, aquí vamos a dar un enter. Entonces, cuando justamente nosotros vamos a cargar acá, yo le voy a decir aquí, por ejemplo, F5, ¿sí? Espérate, porque aquí me salió un mensaje, error, acá, error, quitémosle esta R, ahí, ok, error, ok, F5, no, espérate, porque aquí tengo problemas con el error. A ver, error, por acá arribita, miremos por acá, lo teníamos por acá. El término de error que lo escribí como, errores con mayúscula. Bueno, listo, ya está ahí, error aquí. Entonces, error, listo. Ahora sí salió bien, entonces salió en azul. On error go to, listo, bien, ya estamos ahí, ok. Entonces, donde yo me quiera colocar, ¿no es cierto? Yo me puedo poner por aquí, por ahí, bueno, cualquier parte me puedo poner. Entonces digo F5. En este momento, cuando yo le digo 9, ¿sí? El número 9, que justamente va a sacar un resultado supremamente grande, entonces pues por lo menos me va a permitir avanzar, pero por lo menos me va a decir que no pudo darme el resultado. ¿Por qué? Porque el número citado generó un valor superior que no se contempla en la definición de la variable. Si yo le pongo esto así, pues créame que cualquier persona tiene entendimiento y sabe qué está pasando, ¿bien? Pero bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, digamos, yo digo acá, no monto yo un número, sino monto una letra? Por ejemplo, le digo, aquí en este caso, no le digo el número, sino le digo una palabra. Por ejemplo, le digo 1, ¿sí? Entonces, él me sigue sacando este mensaje así, ¿correcto? Pero bien, si nosotros, por ejemplo,
¿sí? Si por ejemplo nosotros acá, vamos a ponerle aquí un apóstrofe acá, un apóstrofe ahí, y bueno, y le decimos en este momento F5, y le decimos 1, pues de obvio nos va a botar un error. El error que nos bota en este momento es el número 13, que representa el término no coinciden los tipos. Cuando nos pone el 13, está hablando específicamente de que hay problemas con la definición de los tipos de datos, es decir, o es numérico o es alfanumérico. Entonces, en este caso, como tal, pues sencillamente, como ya sabemos cuál es el que está declarado para desbordamiento, que es el número 6, y sabemos cuál es el que está declarado para el caso de no coinciden los tipos, que es el número 13, entonces hacemos una pequeña anotación a nivel de un flujo de condicional. En este caso, lo haríamos después, o sea, citaríamos después de mi aviso, ¿no es cierto? Después de mi aviso, citaríamos así esta situación. Entonces diríamos nosotros, si error, ¿sí? Error.number, ahí está, number, es igual, ¿sí? Error.number es igual a 6, que es el del desbordamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues que nos pase allá el mensaje como tal, ¿no es cierto? Que es demasiado grande. Y si lo pusimos como una letra, que es que no coinciden los tipos, entonces le decimos else if err.number, ¿sí? Es igual a 13. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, MSG voz, entre comillas, le decimos, usted citó como dato un texto y es la razón para que no le dé resultado, ¿de acuerdo? No más. Por último, ¿sí? Por último, simplemente ahí pues termina la condición en if, ¿listo? Termina la condición ahí. Bueno, entonces, simplemente ya cuando lo tenemos así, entonces, ¿qué va a pasar acá? Si en este caso, por ejemplo, yo contemplo acá, ¿sí? Aquí, tomo aquí esta parte, y nuevamente tengo presente el onErrorGoTo, le digo F5. Entonces, si yo le pongo un número grande, por ejemplo como 9, ¿sí? Entonces, ¿él qué va a hacer? Me va a botar lo que corresponde a ese error, que en este caso es el 6, y dirá, el número citado generó un valor superior que no se contempla en la definición de la variable. Bueno, listo, esto está entendible. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo F5 y le digo, por ejemplo, 2? Entonces me dice, usted citó como dato un texto, y es la razón para que no le dé resultado. Ah, bueno, listo. Entonces, obsérvese cómo el onErrorGoTo, mi aviso, y pam, 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 estipulamos mi aviso, nos da esa posibilidad. Ahora viene algo más interesante aún. ¿Qué podría pasar si, por ejemplo, bueno, yo cogí y escribí, digamos, un texto y me diera trecho o la oportunidad de volver a meter un número? Entonces, para eso, haría uso de este término que se llama resume igual 0. ¿Qué es resume igual 0? Bueno, es una línea que permite regresarnos al input box y nos da la posibilidad de volver a agregar un dato. Es como decir, por eso dice, nos da la oportunidad, la revancha, como se dice, de volver otra vez a citar el valor. Porque simplemente ese resume 0 lo que va a hacer es regresarnos hasta esa línea del input box, no más. Entonces le decimos, por ejemplo, acá, yo vuelvo y me paro por acá, y le digo F5. Entonces, si yo le escribo, por ejemplo, 3, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Me bota el mensaje diciéndome, usted citó como dato un texto, y es la razón para que no le dé resultado. Entonces, cuando yo le doy un enter, ¿qué pasa? Pues vuelve y me bota el cuadro. Entonces me dice, pues sí, ¿no? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 8, ¿sí?
8. Entonces me dice, el número citado generó un valor superior que no se contempla en la definición de la variable. Creo que fue 8, de lo que yo escribí fue otra cosa. Bueno, vamos a decirle acá que es 5, le vamos a escribir, por ejemplo, 6, y le damos un enter, y ahí ya nos da el resultado. Sí, es que estoy aquí un poquito a oscuras, por eso fue que escribí el número que no era. Entonces, démonos cuenta cómo, de esta manera, esa expresión, cuánto en el sistema que estamos haciendo nos podría ayudar. Por eso contemplo esta parte de mostrarles a ustedes con este detalle, con esta dinámica, ciertas circunstancias que usted debe tener siempre muy presente cuando está trabajando el montaje de su aplicación, para que, de hecho, con esta lista que usted está aquí mirando, tiene todo a la mano, como un libro, como para que, bueno, cuando usted está trabajando, ay, mire, Sandra habló alguna vez de este término, me remonto a ese módulo y miro a ver qué fue lo que ella hizo por acá. Ah, sí, aquí está la expresión, está la exposición de esa situación que me va a permitir lidiar una serie de cantidad de cosas que pueden surgir en el evento en que voy avanzando en el desarrollo de la aplicación. Bueno, entonces yo creo que no es más aquí lo que tenemos que tratar. Hemos podido conocer cómo se maneja el tratamiento del on, error, go to. Hemos visto cómo se puede estapular un nombre y cómo se llega allá y cómo podemos regresar, y hemos también podido apreciar cómo también en este caso a través del if podemos hacer declaración de los errores cuando sabemos los que son y cómo se tratan, y los podemos mencionar. Así que los errores generalmente no todas las veces vamos a estar acompañándonos, o sea, no todas las veces vamos a estar lidiando con que pum, presentó esa pantalla, hay un error, porque es que estos errores son los que molestan mucho a la gente que no tiene nada que ver con programación, y siempre van a marcar el teléfono y nos estarán llamando, y muchas veces no nos van a llamar para pedirnos las cosas con buena voluntad, sino siempre primero la crítica y tal vez hasta el enojo. Y esto pues nos parte a nosotros los desarrolladores, programadores, ingenieros de sistemas. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, carambas, si yo hubiera sabido cómo se tratan las cosas desde un principio, créame que no llego a estos límites ni a estos puntos. Entonces ahí está la situación. Bueno, ahora, ¿qué más sería aquí? Entonces, el punto final acá sería que tal vez usted se preguntará, bueno, Sandra, usted, listo, le dio los nombres a los mensajes, pero ¿cómo podríamos nosotros lograr que un factorial superior a 6, 7, 8, 9, 10, por ejemplo, pudiera dar el resultado? Bueno, muy sencillo. Usted simplemente en las declaraciones de las variables, en vez de decirle integer, le dice long, ¿sí? Long, ¿por qué? Porque el long tiene mucho más grande el número, entonces le permite a usted trabajar eso. Si uno quisiera saber cuál es el factorial de 9, pues simplemente remítase a la línea que dice din número as integer, contador as integer, resultado as integer, y cambia ese integer por el término long, L-O-L-L-O-N-G, long, y con esto ya superó la cosa. Obviamente que si por ejemplo usted va a intentar sacar el factorial del número 150, pues el número va a ser mucho más mayúsculo, ¿no? Entonces ya tendría que usted remitirse al long, que es la más grande que existe, ¿no? El long es la más grande. Bueno, ya pienso que hasta ahí, con esto, quedamos ambientados en el punto y hemos conocido cómo es el manejo del while, que es un bucle indeterminado, ¿no? Recuerden que el bucle while es un bucle indeterminado. Lo voy a poner aquí entre apóstrofe. Este es un ejercicio sobre bucle indeterminado. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Acá. Y le damos un enter, y bueno, me despido de ustedes, guardo esto, ya pudimos ver la exposición de esto, vemos cómo se trabaja, les agradezco mucho su presencia, su asistencia, su interés, quedo muy agradecida con que usted me regale un comentario, con que me regale un like que son muy importante, con que se suscriba si usted es aquí nuevo. Y bueno, y si usted es nuevo y esto le gustó muchísimo porque vio que con esto aprendió, ¿qué le cuesta, amigo, amiga, que pueda invitar a más amigos
que los invite a través de las redes sociales, a través de los grupos de Facebook, que los invite a sus conocidos, a su familia, a sus contactos, a toda aquella persona que usted conoce y en principio encontró que tiene una necesidad, saber un poco más sobre esto. Hay muchos chicos hoy en día que quieren aprender programación y piensan que para aprender programación, bueno, se requiere una cantidad de requisitos para empezar, cuando no es así. Simplemente la primera parte como requisito fundamental y elemental y necesario e indispensable que no debe faltar es su motivación, es su ánimo para empezar. Bueno, punto aparte ahí. Sigo insistiendo que hay personas que son empresarios, que tienen su empresa, que quieren promover, que quieren emprender, que quieren empezar un negocio, ya tienen un negocio, pero tal vez están carentes de un talento humano, profesional, tratado. Entonces aquí está Sandra Liliana Yaya Wilches, que les puede colaborar en su equipo de trabajo, les puede asistir, orientar y asesorar. No siempre tendrá que todo ser presencial, porque también se puede trabajar de manera remota. Yo acostumbro a utilizar como medios de herramientas para este caso Skype y TeamViewer. Así que no hay excusa alguna para empezar. Los costos de los servicios los transmito siempre por correo electrónico. Entonces, usted todo lo que tiene que hacer es irse a la web docencial www.infoyayate.ga. Allá coge usted, regístrase, escribe su nombre, de qué país es, escribe el correo electrónico, el asunto que lo promueve, el asunto que lo incita a querer comunicarse conmigo, el asunto del mensaje, el cuerpo del mensaje y lo envía. Me cuenta todo en detalle y lo envía. Y yo a vuelta le estaré rápidamente dando una respuesta inmediata, porque yo siempre estoy aquí muy enfrente de mi computadora, estoy atenta a todo lo que pasa, a las entradas de los mensajes. Entonces, si yo estoy ahí, pues rápidamente le doy una respuesta, y si no, pues me demoraré un poquito, pero no va a pasar de un día, ¿sí?, para darle una respuesta a lo que usted necesita. No más. Se despide Sandra Liliana Yaya Wilches, muchas gracias. Se cierra la emisión de este video número 16, siendo la entrega número 7. Estamos dentro del proceso de construcción de la maqueta, estamos dentro de la base de datos de Project, dentro del proyecto veterinario, y no más. Muchas gracias y hasta pronto. Created using Powtoon.